Hola, ¿qué pasa? Bueno, voy a meterme ya en el tema de la época clásica, pero como este tema tiene mucha enjundia, pues lo voy a dividir en dos. Entonces, yo voy a empezar con a situar a lo que sería explicar las principales ciudades, hablar un poco de Atenas, de Esparta y tal, y el próximo día pues ya me meteré en hechos propiamente dicho. Así que nada, vaya que vamos. Bueno, ya hablé del nacimiento de las ciudades y hoy voy a hablar de las dos principales. Había muchas más. O sea, estaba Argos, estaba Corinto, estaba Tebas, estaba Olimpia, había muchísimas. Pero las más importantes, que además tenían unos sistemas de organización bastante distintos, eran Atenas y Esparta. Voy a empezar hablando de Atenas. Atenas ya la conocéis, o habréis oído hablar de ella seguramente. Se localiza en la región que se conoce como el Ática y está considerada popularmente como la cuna de la democracia. Ya hablé un poco el otro día de en qué consistía la democracia ateniense. Hoy me voy a centrar más en ello. Otro día me voy a centrar también en la cultura, porque los atenienses pues tenían bastante esa idea de que Atenas pues era un foco de cultura que atraía a filósofos, a científicos, a escritores, a artistas. Y, y es verdad que todos estos saberes pues florecieron mucho en Atenas. Pero bueno, de eso ya me centraré pues otro día. Ahora voy a hablar un poco de lo que eran los órganos de gobierno de la ciudad, porque tenía varios niveles en los que pues se gobernaba pues lo que era la ciudad de Atenas y en general toda la región de alrededor, lo que se conoce como el Ática. ¿Qué instituciones eran estas? Bueno, en primer lugar tenemos la asamblea, que los atenienses llamaban eclesia, que de ahí ha derivado de hecho la palabra iglesia. Aquí se decidían pues muchísimos aspectos de la vida de Atenas. Se decidían leyes, se nombraban distintos gobernantes, distintos magistrados, se tomaban decisiones militares, distintas estrategias, se declaraba la guerra, se declaraba la paz, acciones a tomar, etcétera. Esta asamblea nacía como un consejo que juntaba a las distintas tribus que se unieron para formar Atenas. Aunque bueno, en años posteriores pues ya tenía poco que ver con eso. Y en principio en ella podían participar todos los que fuesen ciudadanos atenienses. ¿Qué tenías que ser para poder tener este rango? Bueno, en primer lugar tenías que ser hombre, varón, las mujeres no podían participar, tenías que tener más de 20 años, tenías que ser hijo de atenienses, tenías que tener propiedades en Atenas y tenías que haber realizado por lo menos 2 años de servicio militar. Si tenías estas características, pues podías participar en la asamblea. Y las cosas se decidían a mano alzada. Según la época, pues podía haber gente que, aunque no cumpliese estas características, pues se convirtiese en ciudadano ateniense por cuestiones especiales. Y podemos decir que con estas características, pues el consejo estaría compuesto de unas 45.000 personas, más o menos. Vamos, que imaginar luego para contar los votos. Luego estaba la Bulé, también conocida como el Consejo de los 500. Esta estaba compuesta de 500 ciudadanos atenienses, de los que hemos dicho que podían participar en la asamblea, pues tenían que elegirse entre los mayores de 30 años, tenían que elegirse 500 por sorteo. ¿Qué hace este consejo? Bueno, este está considerado en muchos aspectos el verdadero órgano que rige Atenas. Ellos, en primer lugar, lo más importante es que decidían los temas que se iban a tratar en la asamblea. Por lo tanto, si un tema no interesaba, pues no iba a salir en la asamblea. O sea que al final las cosas de la política que ellos trataban se decía aquí, en este consejo. Y luego pues tenían pues diversas tareas pues de administración, de justicia, de gobierno, etcétera. Luego estaban los magistrados, que eran un poco los que tenían que aplicar las decisiones que se tomaban pues en estos consejos. Había de muchos tipos y cada uno tenía sus funciones.
Entre los más importantes podemos destacar los estrategos, que eran 10, y eran los generales, los que decidían las cuestiones militares, lideraban los ejércitos, etcétera. La palabra viene de estrato, que literalmente significaría lo que se extiende, que es como llamaban al ejército, y agos, que significa líder. O sea, querría decir líder de los ejércitos, literalmente, así tal cual. Y de ahí viene, por ejemplo, la palabra estrategia. Y luego estaban los arcontes. Los arcontes tenían funciones muy variadas. Algunos eran los que oficiaban las ceremonias religiosas, estaban también los que se encargaban de impartir justicia. En un principio eran 3 y tenían funciones muy concretas de gobierno, de religión y de ejército, pero posteriormente pasaron a ser 9. Y ya el gobierno del ejército pasó a los estrategos y los arcontes pues se quedaron pues sobre todo eso, con funciones judiciales y religiosas. Cuando un arconte era elegido, pues gobernaba durante 10 años y solamente se podía ser arconte una vez en la vida. Luego en la práctica estos arcontes pues en muchos casos pues tuvieron mucho poder político y mucha influencia dentro de las asambleas, dentro de los consejos, y decidían bastante. Bueno, y luego estaban los tribunales de justicia. Estos estaban compuestos por ciudadanos que se elegían a sorteo cada año. Había muchos en función del tipo de juicio que se quería hacer. Y bueno, hay que tener en cuenta que en esta época no existía la cárcel como tal. La gente no iba a la cárcel. O sea, las penas judiciales podían ser pagar una multa, el destierro, perder derechos, como podía ser el derecho a participar en la asamblea, y según qué caso, pues incluso la muerte. ¿Y cómo se redactaban las leyes en Atenas? Bueno, pues como hemos dicho, el Consejo de los 500 eran los encargados de decidir qué se iba a tratar en las asambleas. Entonces, quien tuviese una propuesta de una ley, se lo comentaba a este consejo, y si ellos lo consideraban adecuado para ser presentado, pues en la siguiente asamblea lo presentaban y se decidía si salía o no. Para esto podía participar quien quisiese, y por turno pues salían a hablar a favor o en contra o lo que opinasen de esta ley. Tenían un tiempo determinado que se concretaba con este objeto de aquí, que se llama clepsidra, y es un reloj de agua. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, pues si veis, el balde de arriba tiene un agujerito y entonces el agua iba cayendo, y cuando el balde de abajo se llenase, el tiempo había terminado. El tiempo estaba muy especificado, o sea, tenían claro lo que duraba. Entonces, yo quiero hablar de esta ley, pues salgo, y mientras se llena el balde, pues tengo tiempo para dar mis argumentos. Una vez que están expuestos todos los argumentos, pues se vota a mano alzada si esta ley se aprueba o no. Bueno, y para mantener este sistema democrático, los atenienses tomaron toda una serie de medidas, como sería, por ejemplo, la del ostracismo. ¿Esto en qué consistía? Pues en que si se consideraba que un ciudadano de alguna forma atentaba contra la democracia o pretendía acabar con esta democracia o con el sistema ateniense, o que había actuado en contra de la sociedad ateniense, pues se hacía una votación en la que se decidía si se le condenaba al ostracismo, esto es, al destierro. Tenía que abandonar Atenas durante 10 años, bajo pena de muerte si volvía. Esto se decidía mediante estos cacharritos de barro que estáis viendo, que se llaman ostracas, que viene a significar ostra, porque en un primer momento se hacía con conchas de ostra, luego se cambió a cacharritos de barro. Y aquí escribían el nombre de quien querían condenar al ostracismo. Y si salía mayoría 1, pues esta persona era condenada. Luego, ¿qué pasa? Que en la práctica, pues mucha gente utilizaba esto para librarse de sus rivales, de sus enemigos. En plan, este tío va contra mí, pues voy a acusarlo y lo echo 10 años de la ciudad. Y así no me va a molestar. Pero bueno, pues eso es como todo. Echa la ley, echa la trampa. Bueno, y ahora voy a hablar del otro ejemplo de ciudad, que sería la ciudad de Esparta. La ciudad de Esparta era muy distinta a Atenas. Ya solo por aspecto era distinta.
porque era la única ciudad griega que no tenía murallas. Esto, según la leyenda, lo que cuentan, es que a un rey espartano le preguntaron una vez que por qué no tenía muralla la ciudad. Y él señaló a los soldados y dijo, ellos son su muralla. Esto representa un poco lo que era el carácter espartano. Esparta era una sociedad muy jerarquizada y muy militarista. Estos dos conceptos son importantes. ¿Qué quiere decir que era muy jerarquizada? Que había mucha diferencia entre unas clases sociales y otras. Ahora voy a explicar un poco esto. Porque Esparta tenía como 3 tipos de ciudadanos, por así decirlo. Por un lado estaban los espartiatas, que eran los ciudadanos espartanos, propiamente dicho. Vivían en la ciudad de Esparta y eran descendientes de los que eran las familias originales espartanas. Esto era un círculo muy cerrado. O sea, era muy difícil ser espartiata si no se era de nacimiento. Y estos eran los que se consideraban espartanos de pleno derecho. Y todos ellos eran soldados. En Atenas los soldados eran, pues yo a lo mejor soy herrero, soy alfarero, o soy lo que sea, y luego tengo que hacer servicio militar. Aquí en Esparta eran soldados y vivían solamente para entrenarse para la guerra. Luego estaban los periecos, o habitantes de la periferia. Estos realizaban todas las demás labores. Las labores de, pues eso, de agricultura, las labores de artesanía. Eran considerados libres, aunque no tenían plenos derechos como podía tener un ciudadano espartiata. Y estos periecos pues vivían en las regiones que estaban de alguna forma sometidas a la ciudad de Esparta. Y luego en último lugar estaban los ilotas. Estos eran prácticamente esclavos, propiedad del Estado espartano. Se dedicaban sobre todo al trabajo en el campo, no tenían derechos, no tenían propiedades y su situación en general era bastante mala. De hecho, había momentos en los que si el número de ilotas crecía mucho, los espartanos tenían miedo de que se les rebelasen y entonces lanzaban incluso expediciones a matar ilotas para que no creciese mucho su número y para tenerlos sometidos. ¿Y cómo se organizaba esta sociedad espartana? Pues tenía también sus instituciones. En primer lugar, tenía 2 reyes, también llamados diarcas. Estos reyes pues tenían toda una serie de funciones religiosas, funciones políticas, funciones de gobierno. No tenían poder absoluto, pero tenían bastante poder. Y eran de 2 familias que habían sido las mismas durante mucho tiempo. De hecho, esas familias tenían prohibido casarse entre ellas para mantener siempre pues esas 2 familias en el trono. Estos reyes pues en muchos momentos solían chocar y de hecho había enfrentamientos y uno intentaba quitarse al otro de medio y tal. Y eran también los que en momentos de guerra pues uno de ellos dirigía el ejército. Luego estaban los éforos, también llamado Consejo de los 5. Como su nombre indica, era un consejo compuesto por 5 ciudadanos espartanos. No podía ser cualquiera, había que ser de familias espartanas con cierto prestigio. Y eran elegidos anualmente. Estos éforos tenían también mucho poder. Según qué situaciones, podía que incluso más que los reyes. De hecho, su labor era un poco controlar estos reyes. Dirigían además temas de juicios, temas de política con otros países, temas de impuestos. Si se consideraba que un rey había sido corrupto o había realizado alguna acción contra el Estado de Esparta, había sido traidor, etcétera, eran los éforos los que podían juzgarlo, aunque no eran los únicos. Había otro órgano que también podía juzgar a los reyes y que también tenía bastante importancia, que era el Consejo de Ancianos, también llamado Gerusía. Este consejo estaba formado por 30 miembros, que incluían a los 2 reyes y a 28 hombres mayores de 70 años, pertenecientes a la familia más importante de Esparta. Este consejo sobre todo se dedicaba a la labor de escribir leyes y de aplicarlas y de hacerlas funcionar. Y para terminar estaba la asamblea, también llamada apela. Esta asamblea era
era dirigida por los éforos y estaba formada por todos los hombres espartiatas mayores de 30 años. Las funciones principales de esta asamblea eran elegir a los miembros de la Gerusía y a los éforos. Y bueno, podía también tomar decisiones políticas, pero estas decisiones tenían que estar respaldadas por el Consejo de Ancianos. Si no, no iban a salir adelante. Otra cuestión muy característica de Esparta era la educación que recibían los niños, que era conocida como la goge. ¿En qué consistía esto? Bueno, esto se basaba, acordados de lo que he dicho antes, de que los muros de Esparta eran sus soldados. Pues aquí se pretendía convertir a estos ciudadanos espartanos en esos muros. ¿En qué consistía? Cuando un niño espartiata cumplía 7 años, ya no era de sus padres. Pasaba a pertenecer al estado de Esparta. Comenzaba entonces una educación durísima, en la que no solo se forjaban el cuerpo, sino también el carácter. Entrenaban todo tipo de disciplinas, al más mínimo gesto de debilidad o desobediencia recibían palizas, muchas veces solo para obligarles a aguantar este dolor. Y había incluso momentos en los que se les obligaba a vivir solos, en el bosque, a sobrevivir con lo que encontrasen, con lo que cazasen, incluso con lo que robasen. Se organizaban partidas de estos jóvenes para lo que he comentado antes, para internarse en territorio de los ilotas y cargarse a todos los que pudiesen. Y cuando el chaval cumplía 20 años, pues ya se le podía considerar un ciudadano espartano. Si sobrevivía, claro está, porque no todos sobrevivían a este entrenamiento. Bueno, y ahora voy a pasar a contar otra leyendilla que tiene relación con dos personajes célebres de Esparta, que serían los gemelos Cástor y Pólux. ¿Cómo empieza este mito? Pues como la gran mayoría de los mitos griegos, empiezan porque a Zeus le gusta una muchacha. En este caso se fija en Leda, que era la esposa de uno de los reyes de Esparta, y se acerca a ella convertida en cisne. Leda quedó maravillada ante la belleza de este animal, lo acarició, le dejó acercarse, y cuando ya estaba muy cerca, pues Zeus, en fin, pasó lo que pasó, y ese mismo día Leda quedaría embarazada a la vez de su esposo y de Zeus. Con esto Leda tendría 4 hijos, 2 de su esposo y 2 de Zeus. Serían Cástor, Pólux, Helena y Clitemnestra. Pólux y Helena eran hijos de Zeus y Cástor y Clitemnestra eran hijos del esposo de Leda. Helena es la que puede conocerse por la leyenda de la guerra de Troya. Es la misma. Y bueno, ¿qué pasa con estos Cástor y Pólux? Pues aunque eran hijos de padres distintos, son descritos como gemelos. Destaca sus grandes habilidades como jinetes, son muy fuertes, son muy hábiles, son muy valientes, se les describe con la piel blanca, a causa de que el padre de uno era un cisne. Pero bueno, aquí los dos pues tienen la piel blanca. Y se convirtieron rápidamente en héroes de Esparta, que con sus habilidades pues combatieron contra los bandidos que en esa época asolaban la región, y de hecho consiguieron limpiar toda la región pues de estas gentes. De estos dos además se dice que estaban muy unidos, que se tenían un cariño enorme, tenían además un cariño enorme a sus hermanas. De hecho, una vez salvaron a su hermana Helena de ser raptada por Teseo, pero bueno, esa es otra historia. ¿Y qué pasó? Pues que cuando buscaron esposa, pues se fijaron en otras 2 hermanas, que eran las hijas del rey de Mesenia. Mesenia es la región que los espartanos invadieron para convertir a su población en ilotas. Esto es importante porque los espartanos en parte lo justificaban con este mito. Y es que cuando Cástor y Pólux
se encapricharon con las hijas del rey de Mesenia, pues como ya hemos visto, los héroes griegos no destacan por ser gente muy moral. Entonces, lo que hicieron fue raptarlas. Y en el rapto, pues fueron perseguidos por la gente de Mesenia. Y durante la persecución, pues los mesenios mataron a Cástor. Los espartanos utilizaban esto para justificar el maltrato de los ilotas, ya que decían que al descender de los asesinos de Cástor, pues se merecían ese trato. Que bueno, sí, Cástor había raptado a la princesa, pero claro, esa parte pues igual no la tenían muy en cuenta los espartanos. El caso es que Polus se quedó muy, muy, muy apenado. Era prácticamente insoportable la ausencia de su hermano. Polus le pidió a su padre Zeus que le diese a Castor la inmortalidad que él tenía. Pero Zeus le dijo que solo uno de los dos podía ser inmortal. Así que les ofreció un trato. Durante un tiempo, uno viviría en el Olimpo con los dioses y el otro viviría en el inframundo, con los muertos. Y así se van alternando entre la inmortalidad y la muerte los gemelos Castor y Pollux. Finalmente, Zeus se compadeció de haber hecho separarse a dos hermanos y decidió unirlos por toda la eternidad, convirtiéndolos en la constelación de Géminis. Y desde ahí siguen, todavía en el cielo, juntos, Castor y Pollux. Este es un poco el mito. Y bueno, por hoy ya está. Próximo día, pues continuaré con otras cositas. Venga, hasta luego.